Quería compartir algo que el Señor me había dado, su palabra, ¿no? Así como le pasó la semana pasada a Helio, también uno por el trabajo y todas estas cosas que vienen aconteciendo, ¿no? Uno muchas veces se sobrecarga con otras cosas y no tanto con las cosas de Dios, ¿no? Algo que me hablaba primeramente a mí y también me hablaba sobre la congregación, la familia de la fe, los hermanos, ¿no? Y llegaba el día viernes y todavía no tenía la palabra para darla, ¿no? Ayer también me tocó trabajar y como todos estos días, como saben, yo trabajo en la municipalidad y estamos a cargo de lo que es la escamonda en toda la ciudad prácticamente, ¿no? Y me demanda y me lleva mucho tiempo. Si bien nunca me he apartado del Señor y siempre todas las mañanas mi comunión con Él la tengo, gracias a Él por su amor y su misericordia, ¿no? Pero uno siempre quiere darle mal, Señor, y uno siempre cree que está en falta con el Señor, ¿no? Y eso me viene pasando, ¿no es cierto? Y me venía pasando y siempre hablándolo con Claudio, quien me disipula, ¿no? Le contaba estas cosas, ¿no? Y Claudio me decía, es bueno que haga un autoexamen, ¿no? Y como decía, ¿no? El que sabe cómo estamos y el que conoce todas las cosas y nuestro corazón, nuestra mente es el Señor. Y gracias a Claudio que me alentaba. Y hasta ayer a la tarde no tenía nada todavía para compartir y oraba y le pedía al Señor, entraba a mi habitación y oraba y hablaba con Él y le pedía. Y el cansancio que tenía físico era bastante, ¿no? Que me recosté un poco en mi cama y me dormí, ¿no? Y en el sueño me da una visión el Señor, en el sueño, ¿no? Y me enfoca en ese sueño este salón, el salón, en el cual se encontraban dos hermanas aquí, en este lugar, así preciso como le digo, orando e intercediendo por todas las congregaciones, que no voy a dar sus nombres, ¿no? Pero me las mostró tal cual como eran las hermanas, quienes eran, las dos orando e intercediendo en este lugar. Cuando llega otra hermana, ¿no? Que venía caminando así desde afuera hacia ahí, mientras estas hermanas estaban en el espíritu orando e intercediendo por todos nosotros, y por la congregación y por el pueblo del Señor, la otra hermana que se acercaba, llamaba a una de estas hermanas que estaba orando, ¿no? Y como estas hermanas no estaban en el espíritu y ferviente y orando, no las escuchaban y no querían salir de la presencia del Señor, la hermana que ingresaba empezó a entrarle el enojo, empezó a entrarle el celo, ¿no? Y yo estaba ahí también, ¿no? Y como que estaba parado ahí. Luego me encuentro acá arriba en medio de las dos hermanas que oraban y la hermana que estaba ahí. Y de así sale de ahí una imagen. Y esa imagen de una persona y me apoya el brazo así y me dice, una casa dividida, me dice. ¿No? Una mente dividida no prospera, una casa dividida no prospera. Y me hablaba sobre esto, ¿no? Sobre la congregación. Qué importante estar unido, ¿no? Como cantaba hoy el hermano, linaje escogido, una sola voz, un solo Dios, un solo Señor. Así debemos ser, ¿no? Debemos estar unidos. Que le puse por título a lo que vamos a compartir hoy y me llevó a varios versículos y a varias palabras, ¿no? del Señor. Por título le puse la unidad del cuerpo, ¿no? Y hablaba del sueño de estas dos hermanas, ¿no? Que oraban fervientemente cuando uno está unido al Señor. Así como David tenía su corazón alineado a Dios, así también tenemos que estar nosotros alineados al Señor, ¿no es cierto? Pero no tan solamente nosotros, sino también el cuerpo. Estar unido con los hermanos. Y como el Señor me decía, una casa dividida no prospera. Busqué enseguida en la palabra de Dios dónde estaba esa palabra y me llevaba a Mateo 12, 22 al 37. Aleluya.
Oh Señor Jesús, muévete tú, Señor. Aleluya, Señor. Oramos que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose, Señor, como en la alabanza, Señor. Que sea tu palabra, Señor, quien hable hoy. Que seas tú, Señor. Solamente soy un instrumento, Señor, el cual tú utilizas, Señor. Despójame de mí mismo, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a toda la congregación en la cual estoy incluido, Señor. Oh Santo Todopoderoso, bendito eres, Señor. Gracias te doy, Señor, por hacerme partícipe en esta hermosa familia, Señor. Oh Santo sea tu nombre. Aleluya, Señor. Decíamos, ¿no?, que el Señor decía, una casa dividida no prospera. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De los principios de la creación, el enemigo siempre actuó de la misma manera y lo primero que quiso hacer es dividir, ¿no? Para que así el pueblo escogido por Dios, la creación, no avance, no se cumplan los propósitos, siempre quiso dividir. Y lo mismo pasa en lo personal. Una mente dividida no puede prosperar, no puede avanzar. El enemigo vino a eso, de los principios, a querer dividir la congregación, el cuerpo, el pueblo de Dios, siempre con lo mismo, actuado de esta manera, ¿no es cierto?, a querer dividir. Pero también me llevaba a 1 de Juan 3:7, del 7 al 9. Recuerden que la palabra que vamos a compartir estaba en Mateo 12, del 22 al 37. En 1 de Juan, la palabra nos advierte, ¿no? Jesucristo advertía y decía, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, y como Él es justo, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Para esto ha aparecido Jesús, ¿no? Para deshacer las obras del diablo. Me llamó mucho la atención cuando decía, hijito, nadie os engañe. Hermanos, muchas veces hemos creído o hemos pensado o el enemigo se ha encargado de poner en nuestras mentes y en nuestros corazones el celo, la contienda, la división, las peleas, o no me saluda, no me quiere, no me habla, como veíamos en esta visión, en este sueño que me había mostrado el Señor. Esta hermana dejó entrar su enojo y empezó a entrar celo y empezó a proferir palabras y a hablar mal, que no la querían, que no la escuchaban, cómo están las dos, no me oyen, no me escuchan. Y a veces a eso, ¿no?, viene el Señor, el enemigo, a poner eso y a implantar eso en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y eso es lo que quiere hacer, dividirnos. No hay que dejar que el enemigo logre hacer estas cosas. Es por eso que el Señor dijo, hijitos, nadie os engañe. Tenemos que tener cuidado la voz que oímos. El enemigo siempre viene como oveja, ¿no? Queriéndonos engañar, queriendo poner cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero lo importante es que el Señor ha venido para deshacer esa obra, ¿no es cierto? Y el Señor, el Espíritu Santo, siempre está ahí, ferviente para traernos convencimiento de pecado, ¿no? Y traerlo y no dejar que el enemigo logre sus objetivos. Amén. Vamos a ir a la palabra. No nos dejemos engañar por Satanás, metiéndonos toda clase de mentira en nuestra mente, creando divisiones con celo, envidia, contienda y pelea. A eso ha venido el Señor. Así que cuando tengamos y vengan estos pensamientos en nuestras mentes, tal vez el hermano no es porque no nos quiera o no nos escuche, no es que no nos quiera, y el enemigo nos quiere hacer creer eso.
viene para crear divisiones. Recordemos que si nosotros aceptamos esa mentira y esos engaños de Satanás, nuestra mente se empieza a dividir. Y así pasa en la familia, así pasa en el matrimonio, así pasa en el hogar, así pasa en las congregaciones, así pasa en el pueblo. No hay que permitir que estas cosas entren a nuestra mente y a nuestro corazón. El Señor ha venido para deshacer eso. Esto debemos entregárselo al Señor, ir a los pies de Cristo y entregar todo ese enojo, todo ese celo, todo lo que envidia, y entregárselo a Él y decirle al Señor lo que nos molestó. No quedarnos con eso, porque eso hace que yo no prospere. Eso hace que la congregación no prospere. Eso hace que la familia no prospere. La división hace que el matrimonio no prospere. Nada, la relación, la comunión, la intimidad con el Señor no avanza. Nos quedamos detenidos, nos quedamos ahí, porque el enojo ya puso celo en mí, ya me enojé, se endureció mi corazón, ya no tengo ganas de venir y eso es lo que acontece. El enemigo quiere matar, hurtar y destruir. No quiere que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. No quiere que los propósitos de Dios se cumplan. Pero lamentablemente para el enemigo, que lo sepa hoy, que los propósitos de Dios ya están terminados. Es para todo aquello que creemos, ¿no?, en la palabra de Dios y que la recibimos y la tomamos y la ponemos por obra. Amén. La palabra, como decíamos, estaba en Mateo 12, 22 al 37. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo, porque por su fruto se conoce el árbol. Bueno, y después en el 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado, y por tus palabras será condenado. Amén. A la palabra. Gloria a Dios. Como vemos, ¿no? Tenemos que tener cuidado de lo que aceptamos, de lo que el enemigo nos quiere predicar en nuestras mentes, en nuestros corazones. No debemos ser
de dos pensamientos, no debemos claudicar en dos pensamientos, ¿no? Sino servir y agradar al Señor, oír la voz de Dios. Y eso solo debemos aceptar y no dejar ni permitir que el enemigo ponga cosas en nuestras mentes y aún la anunciemos y maldigamos a nuestros hermanos y nos enojemos con ellos, porque vamos a dar cuenta, como decía en lo último de la palabra, ¿no? De este capítulo que nos da Mateo 12, ¿no es cierto? Que vamos a dar en el juicio final cuenta, tenemos que dar todo lo que hagamos de hecho, de palabra, así que no dejemos que el enemigo nos siembre eso en nuestra mente y en nuestro corazón, porque así es como el enemigo entra silenciosa y minuciosamente con pensamiento a nuestra mente. Cuando vienen pensamientos que no son de Dios, enseguida ahí tenemos que ser rápidos y fervientes en el espíritu para reprender y echar afuera todos esos pensamientos y no dejar que esos pensamientos claudiquen en nuestras mentes, ¿no? Y luego se arraiguen en nuestros corazones para luego eso llegar a cometer un pecado y anunciar y maldecir a nuestro hermano con envidia, con celo, con enojo, porque el hermano no me escuchó o no me habló o no me atendió, no me prestó atención, ¿no? Debemos amar a nuestros hermanos, sea cual sea el motivo, no enojarnos, no darle lugar al diablo, ¿no es cierto? En el versículo 24, lo primero que vemos, los fariseos, lo primero que querían hacer al ver que Jesús lo seguía tanta gente, ¿no es cierto? Y la gente se agolpaba para oír la voz de Jesús y eso le provocaba celo a ellos, le provocaba envidia, que vemos cómo en el versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ya murmuraban y hablaban mal de Jesús, ¿no? Al oírlo dice que decían, el objetivo de ellos, querían provocar divisiones para que toda la gente no lo siguiera a Jesús, ni se fuera con ellos, ni lo oyeran, ¿no es cierto? Les molestaban, eran celosos, tenían una gran envidia porque el pueblo le prestaba oído, el pueblo se agolpaba a oír la palabra de Jesús, la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas, ¿no? Y así pasa muchas veces, cuando un hermano va creciendo, no digo que sea en esta congregación, pero también en las congregaciones hay celos, hay envidia, muchas veces el diablo se sienta en los primeros lugares y a mirar al pastor, al líder, al hermano, no debemos darle lugar al diablo. En ningunos pensamientos, nada que quiera venir a implantar, a imponer en nuestra congregación, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Debemos deshacer esa obra enseguida, yendo a los pies de Cristo a orar. Si me he enojado, si he sentido celo, enseguida ir a la oración, para que esta congregación sea prosperada, el cuerpo sea prosperado. No poner los ojos en el pastor, no poner los ojos en el hermano, sino debemos amarlo unos a otros, para que esto pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando. No es que esto se va a detener, porque esto no lo va a detener ni el diablo ni nadie, por más que maldiga, que diga lo que diga. Los propósitos de Dios están terminados. Lo que sí me voy a detener yo, no voy a poder seguir avanzando si yo maldigo, si yo en mí hay celo, si hay división en mi mente, estoy amando y al rato estoy maldiciendo a mi hermano por lo que le tocó vivir, pasar, o porque lo nombraron o no lo nombraron, o porque lo eleven a un cargo. No es el cargo, sino lo que Dios quiere hacer con cada uno de los hermanos, ¿no? No debe enojarme si un hermano va creciendo mucho más. Al contrario, debo ponerme contento y gozarme, porque de ese hermano tengo que aprender. Dios permite todas estas cosas para que desechemos lo malo y tomemos lo bueno. Así como ese hermano pudo y puede crecer, puedo yo también crecer si hago lo que él ha hecho, porque él hizo lo que Cristo hizo, no hizo otra cosa. Y sigue imitando a Cristo. Y nosotros debemos hacer lo mismo, no imitar solamente al hermano, sino a Cristo. Ver lo que el hermano hizo.
Eso hace que yo avance. Eso hace que nosotros avancemos como congregación, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. Amén. No como estos fariseos que enseguida querían crear divisiones. A veces estamos como esto, permitimos un celo, un enojo, que no lo queremos. A veces, como Pablo decía, miserable de mí, no hago lo que quiero, pero lo que no quiero eso hago. A veces sin darme cuenta, un enojo me juega una mala pasada y hago y quiero detener eso, lo que Dios quiere hacer como cuerpo, como congregación. Eso lo único que vamos a sacar es que yo me vaya endureciendo cada vez más, vaya contristando al Espíritu Santo, lo vaya apocando, lo vaya apagando, pero no en la congregación, sino en mí mismo. Y mis ojos empiezan a ver todo mal, y mi cuerpo empieza a estar mal, como dice la palabra, ¿no? Los fariseos decían, al oírlo decían, este echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, en su sabiduría, en su inteligencia, en el Espíritu, guiado por el Padre, ahí en el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí Jesús se dio cuenta que sabía, conocía, ellos eran de una mente dividida. ¿No es cierto? El celo, la envidia que tenían de Jesús. Por cómo era Jesús, palabra que hablaba Jesús, todos gustaban oírla, querían estar con Jesús. Y eso lo celaba grandemente a ellos. Y en el versículo 25 le decía, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Como veíamos en esta hermana que estaba sola, tenía una mente dividida por lo que podemos ver, porque el celo había entrado, el enojo había entrado, y a veces nos pasa esto. Como vemos las otras dos hermanas unidas, en oración, en súplica y ruego, orando e intercediendo por toda la congregación. Y que estaba ahí la presencia de Dios, en la cual uno no quiere salir de esa presencia. Y no escucha, no ve, sino solamente a Dios, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en la presencia, que no había nada que la distrajeran, ¿no es cierto? O se apartaran de esa presencia. Entonces Jesús le dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esta hermana no podía lograr ver, a entender, porque su mente estaba dividida. Como dice acá, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo pues durará su reino? Vemos que no prospera. Ni Satanás aún puede avanzar en nada de lo que se propone, porque es dividido. No puede echar. Si dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo tengo estos pensamientos y mi mente está dividida, primero tengo amor, después tengo celo, tengo envidia, no prospero. Como decíamos al principio, mi corazón se empieza a endurecer, me empiezo a apocar, se empieza a entristecer el espíritu, y así mi corazón se va endureciendo hasta terminando apartándome de los propósitos de Dios, ¿no? Pero dice, si echo fuera los demonios por Beelzebú en el 27, ¿por quién echan vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si verdaderamente está el Espíritu Santo en nosotros, verdaderamente está el reino de Dios. Si yo no tengo esos malos pensamientos y siempre estoy pensando
en el prójimo. Siempre estoy pensando en la obra y en el servicio. Siempre estoy ferviente en el espíritu. Van a salir cosas buenas de mí. Me va a poner contento, no me voy a poner celoso por lo que están viviendo mis hermanos, por cómo están prosperados, por cómo tienen revelaciones, cómo el Señor les habla. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo afuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús estaba alineado al Padre. Era uno solo con el Padre. Y es uno solo con el Padre. Así también quiere que nosotros seamos uno solo, como cuerpo, como congregación, y que también seamos uno solo con Él, como Él es uno solo con el Padre, y así también todos nosotros ser uno solo con Dios. Pero también ser uno solo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo de Dios more en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que no claudiquemos, como decíamos en el principio, en dos pensamientos. No vamos a poder avanzar. Siempre hay que estar alerta ahí, ¿no? La palabra de Dios dice, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tengo que ser sobrio, tengo que estar velando en el espíritu para que estos pensamientos no los pueda sembrar en mi mente y en mi corazón, porque lo que quiere sembrar es la división. Desde los principios quiso hacer la división, implantar la división en el cuerpo, en la familia, en el pueblo de Dios. Entonces yo debo ser sobrio y velar y no dejarme engañar por Satanás. Amén. Gloria a Dios. Para esto, en el versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Para esto yo debo atar al hombre fuerte. Debo atar a la carne, a las obras de la carne. ¿Y cómo la ato a las obras de la carne? Como decía Pablo, miserable de mí porque no hago lo que quiero, pero lo que no quiero eso hago. Estando en el Espíritu, orando, siendo sobrio, velando, poniéndome gozoso cuando un hermano avanza, no enojarme, atar las obras de la carne, hacer morir las obras de la carne, porque eso es de la carne y no es del Espíritu. Cuando hay una puerta abierta, ahí entra Satanás. Le damos lugar al diablo. Entonces ahí rápidamente tenemos, cuando vienen esos pensamientos, esa actitud de lo que quiere Satanás que hagamos, o que maldigamos a los hermanos, o que entre el celo en nosotros, debemos deshacerlo, debemos atar al hombre fuerte. Amén. Y a Satanás, ¿no? Que a veces se quiere meter en nuestra mente con mentira, metiendo el celo entre hermanos, creando división. Eso es lo que debemos hacer para que él no logre su objetivo, no darle lugar al diablo. El 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que nos dice el Señor, así como Él es uno con el Padre, así también estemos unidos nosotros a Él y a los hermanos, siendo uno con Jesús, así con nuestro Padre. Amén. Si nosotros no estamos con el Señor, con nuestras actitudes, no estamos con Él. Si haciendo esta actitud y dándole lugar al diablo, no estamos con Él. O somos de las tinieblas o somos de la luz. Tenemos que tener con claridad, con certeza. Si hay celo, hay envidia, hay enojo en mí, es una alerta que se enciende. Una luz que se enciende y me está diciendo cuidado. No le dé lugar al diablo. Para esto nosotros tenemos que estar sumando, no enojado con celo por cómo le va a mi hermano, cómo está creciendo en el Señor, sino al contrario, debo tomar eso yo, para edificar, para construir,
para que el pueblo de Dios siga creciendo, siga avanzando, porque si no con esto me voy quedando y no voy siendo partícipe del pueblo de Dios, ¿no? Debemos ser uno como Dios, como Jesús es uno con Dios. Por eso dice lo que nos dice el Señor, así como Él es uno con el Padre, así también estemos unidos nosotros a Él y a los hermanos, siendo uno con Jesús, así como con nuestro Padre. Debemos ser uno. Uno en el cuerpo, uno en la familia, uno en el matrimonio, uno en la relación, en la intimidad con el Señor. Tener un corazón alineado así como lo tenía David, así mi corazón debe estar alineado al corazón de Dios. Amén. Por tanto os digo, el 31, todo pecado y blasfemia, por tanto os digo, todo pecado es blasfemia, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, murmuramos, como veíamos en este sueño las dos hermanas que estaban orando, lo que nosotros decimos no es contra las hermanas, sino contra la presencia de Dios. Estaba el mover del Espíritu Santo ahí. Tenemos que tener cuidado cuando nos enojamos, porque en medio de esas dos hermanas que estaban, cuando esta hermana que ingresaba se enojaba, no ofendía a las hermanas, sino a la presencia de Dios que estaba en ella. Amén. Porque así dice su palabra en Mateo 18, 20. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y ese celo que había entrado en la hermana no era contra los hermanos, sino se está metiendo en la presencia de Dios, donde hay un mover del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está obrando. Así que tengo que tener cuidado con estas cosas. No le debo dar lugar al diablo. Yo tengo que conocer estas cosas que Él vino para matar, hurtar y destruir. Amén. A cualquiera, el 32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. No debo proferir palabra contra el Espíritu Santo, contra la presencia de Dios, porque no va a ser perdonado. Gloria a Dios. El 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hablaba Jesús y daba a conocer cómo estamos, ¿no? Que si uno verdaderamente está bien en el Señor, va a hablar buenas cosas. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da fruto malo. Vemos cómo estaba esta hermana, ¿no? Cómo estaba su corazón, cómo deja entrar el enojo, ¿no? Con un simple pensamiento. Ya lo tenía en su corazón. Ya hablaba mal y maldecía. Cómo se va quedando, ¿no? Y va alejándose del cuerpo de Cristo y no va siendo partícipe por el enojo que deja entrar o el celo o la envidia. Así como dice Jesús, debemos hacer del árbol bueno el fruto bueno. Amén. Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno, porque por el fruto se conoce el árbol. Nos damos a conocer, la palabra de Dios nos ha enseñado que nosotros somos carta leída. Nuestro andar, nuestro caminar nos va a mostrar quiénes somos y cómo estamos. Dice, por su fruto se conoce el árbol. Amén. Así que si hay enojo, celo, envidia, todas estas cosas debemos desecharlas para poder seguir siendo partícipes. El celo no debe estar en la congregación, la envidia no debe estar en la congregación,
no debe estar en el pueblo de Dios, porque el pueblo va a seguir avanzando. El que se va a quedar es ese que tiene eso en su corazón. Amén. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro saca malas cosas. Como decía, por su fruto lo conoceréis. De la abundancia al corazón habla la boca. Lo que yo tenga en mi corazón voy a hablar, o voy a maldecir o voy a bendecir. Esto es no para condenar, sino es para examinarlo y autoexaminarlo cada uno de nosotros y ver cómo estamos. Si yo hasta hoy he llegado a la congregación y tengo algo contra mi hermano, un celo, una envidia, un enojo, por cómo el Señor lo ha utilizado o cómo es prosperado el hermano, no debo poner los ojos enojadamente en mi hermano, sino al contrario, bendecirlo y orar para que siga avanzando, para que el Señor lo siga utilizando, porque eso me va a dar crecimiento a mí también y me siento partícipe de lo que mi hermano está siendo utilizado. Porque eso no es solamente para el hermano, es para el cuerpo. El hermano es un miembro del cuerpo y cada uno de nosotros somos un miembro. Y si somos parte del cuerpo, es para todos nosotros, no es para el hermano solo. Es para el pueblo, es para la congregación. Así como el Señor lo utiliza a Claudio, lo utiliza a todos los pastores que nos ha puesto, que nos presiden. Le damos la gracia al Señor, como también a los líderes, a los diáconos, a los hermanos, porque no hace falta título, porque vemos que el Señor utiliza a varios hermanos aquí, a muchos, a la gran mayoría, y eso no me debe dar celo a mí. Amén. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debemos tener cuidado, como decíamos al principio, de lo que hablamos, de lo que decimos. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces hemos tenido costumbre de llegar a nuestras casas y hablar. Yo sé que acá no, ¿no? Pero decís, ¿viste el hermano? ¿Y cómo estaba la hermana? No debemos hablar mal ni del pastor, ni de los hermanos, ni de los líderes. Al contrario, debemos orar. Si vemos cosas es para que nosotros estemos orando, no acusando ni apuntando qué tiene, qué no tiene, qué hizo bien, qué hizo mal. No somos jueces. Si queremos que la congregación, el pueblo de Dios siga avanzando, siga prosperando y quiero ser partícipe, no debo juzgar, no debo enojarme. Al contrario, si veo esas cosas, debo orar por ello. Debo orar por el hermano, la hermana, el pastor, porque eso no va a hacer que el pastor se detenga, no va a hacer que el pueblo de Dios se detenga, por más que yo murmure y hable, va a hacer que yo me detenga. Eso va a hacer que se contriste el Espíritu Santo que hay en mí, va a hacer que mi corazón se endurezca y con el tiempo va a hacer que yo me aparte. Y ya no voy a ser partícipe de lo que el Señor tiene para con mi vida. Ser partícipe de su familia, de la vida eterna. Así que no le debemos dar lugar al diablo, que sabemos que desde los principios vino a matar, hurtar y a destruir y a crear divisiones. Pero Él está vencido, el vencido es Él. Amén. Gloria a Dios. Buscaba en el Google porque quería buscar más, ¿no? Y palparme más sobre esto que me hablaba en el sueño. Y pregunté y decía una casa dividida, ¿no? Que es lo que leímos en Mateo 12:25, y qué seguía diciendo la Biblia y qué hablaba Google, ¿no? Y me encantó esto, y cómo lo define, ¿no? Dice, ¿qué dice la Biblia de un reino dividido? Y hace esta pregunta, ¿no? En Google. El Señor dijo, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no permanecerá, que es lo que leímos, ¿no? Pero me gustó cómo lo definió, ¿no? Dice, una de las grandes lecciones de la vida, dice, consiste en aprender a vivir en armonía con los demás. Donde no hay armonía, el resultado es miseria y tragedia. Fíjense en lo que produce, ¿no? Y eso es lo que quiere el diablo. El diablo nunca quiere lo bueno para nosotros. El diablo siempre vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué hay? Miseria y tragedia. Debemos lograr vivir en armonía, hermanos, como pueblo de Dios. La iglesia debemos mirar hacia adentro, pero no para juzgar, sino para orar e interceder, para accionar, no solamente en la obra y en el servicio, sino en el espíritu también. Toda obra y servicio va acompañada del espíritu. ¿Cómo estoy? Yo puedo hacer montones de obras, pero con mi fuerza. Debe ir acompañado del espíritu, porque donde está el espíritu, allí hay libertad. No hay nada que perturbe, no hay nada que moleste. Debemos fortalecerlo en el espíritu, en la presencia del Señor. Sé uno con Él. Como cuerpo debemos estar unidos. No dejemos, no le demos lugar al diablo. Primeramente me incluyo para mí. Es para todo. No porque yo esté predicando o esté compartiendo la palabra, estoy exento. Es para todo. Ya le digo, cuando este sueño yo vi, me habló muy fuertemente a mí, ¿no? Tengo que ser más unido a mis hermanos. Tengo que dolerme por mis hermanos, si mis hermanos se ríen, debo gozarme con ellos, reír con ellos, llorar con ellos, dolerme con ellos. Debo suplir la necesidad de ellos en cuanto dependa de mí, de nosotros, sino orar, interceder por el Señor, preocuparme y ocuparme más de los hermanos, de la congregación. A eso fuimos llamados. Y no para juzgar, no para enojarnos. No le demos lugar al diablo. Debemos orar e interceder por los hermanos. Me hablaba, ahora mientras que le hablaba, se me venía esto de la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, ¿no? Dice que compartían el pan, la palabra de Dios, y todo aquel que tenía, vendía las cosas que tenía y le daba a cada uno según su necesidad, y compartían el pan por las casas, alegre, gozoso, compartiendo la palabra de Dios, riendo, gozándose, y aun cuando había que llorar, lloraban, se dolían. Así debemos ser. Debemos seguir los pasos de Jesús. Debemos seguir esos pasos de esta iglesia primitiva. Ser todo uno. No dejemos que en nada, el enemigo ponga malos pensamientos. En nada. Todo lo que es malo no es de Dios. Lo bueno es de Dios, todo. El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. Amén. Así que hoy tenemos un llamado del Señor y a comprometernos todos a que este cuerpo, la congregación, el pueblo de Dios, sea unido. Sabemos que los celos, la contienda, las divisiones no son de Dios, sino sabemos de quién es. Así que en este día echamos afuera a Satanás, amén, de la congregación, de la familia, del matrimonio.